Ricardo Núñez Muñoz nació en Sewell, en la región del Libertador, y estudió en el Liceo Valentín Letelier y el Liceo número 8 de Rancagua. Luego ingresó a la Universidad de Chile, donde se tituló de profesor de Historia y Geografía y sociólogo. Su interés por la política se manifestó desde muy temprano. Ingresó a la Juventud del Partido Socialista en 1955 y con el paso de los años llegó a ocupar varias veces la presidencia de la colectividad. Luego del golpe militar de 1973 estuvo detenido y luego exiliado en la República Democrática Alemana y España. A su regreso a Chile en 1979, retomó sus actividades en el Partido Socialista, donde fue uno de los promotores del socialismo renovado, fundador de la Convergencia Socialista y luego del Bloque Socialista. Formó parte de la Alianza Democrática y es uno de los fundadores de la Concertación. En 1990, con el retorno a la democracia, fue elegido senador por la región de Atacama, cargo que ocupa hasta el presente. En su desempeño, ha sido elegido en 2 ocasiones como el mejor senador por sus pares. Es autor de varios libros y numerosos artículos sobre su especialidad. Hola Ricardo, mucho gusto tenerte en nuestro programa Cita con la Historia, en una nueva temporada. Y antes de empezar quiero felicitarte porque has sido elegido 3 veces como uno de los mejores senadores que ha tenido Chile a partir de 1990. Muchas gracias. Así que es un doble gusto tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Ricardo, hace 70 años, aunque no se te notan, tú naciste en Sewell. Cuéntame, antes de entrar en los temas duros, en los temas de política, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era esa mina que hoy día está, al parecer, venía menos? No, todavía sigue produciendo bastante, es una de las grandes divisiones que tiene Codelco. Pero lamentablemente en el lugar donde yo nací, vale decir en Sewell, el lugar donde estaban todos los trabajadores, los empleados, los obreros, en fin, eso ha ido desapareciendo con el tiempo. Felizmente se determinó mandarlo a la UNESCO para que lo transformara en uno de los patrimonios universales que tiene nuestro país, junto con Valparaíso y otros lugares. Y se ha ido conservando. Incluso el lugar final donde yo viví cuando tenía hasta los 14 años, se conserva como uno de los edificios más espectaculares que tiene la arquitectura chilena, que es un premio en una Bienal de Arquitectura de Nueva York. Bueno, mi infancia fue muy feliz, porque era un lugar particularmente hermoso. Para los niños, eso era estar, no sé, en una suerte de Disneylandia sin quererlo. Porque en invierno podíamos tener nieve, teníamos nieve, y podíamos patinar, podíamos tirarnos en trineo. En esquí no, eso eran los gringos solamente. Los gringos eran de los esquís. Los chilenos solamente unos patines rascas que nos hacíamos. Pero podíamos gozarnos el verano también. El verano ir al río que pasa por el cerro mismo, el río Coya que se llama, y hacer unas piscinas artificiales y jugar ahí con esas agüitas cordilleranas maravillosas. Era un lugar particularmente hermoso, para los niños sobre todo, porque además las escaleras, yo aprendí a andar en escalera y andaba en patines en escalera, con patines de rueda. Entonces, yo andaba por la escala, me parecía lo más normal del mundo. No estaba en mi ser todavía conocer lo que era una ciudad plana. Santiago para mí era una cosa como Nueva York, muy lejos. Y cuando bajé por primera vez, tenía unos 7 o 8 años, bajé, del campamento a Rancagua, y vi una vaca y vi un caballo. Mi mamá le llamó mucho la atención porque yo me puse a llorar, porque hasta ese momento no había visto nunca un animal de 4 patas. Qué increíble. Cuéntame, ¿quiénes fueron los personajes que más te marcaron en tu primera etapa? Tengo entendido que tu papá murió cuando tú eras todavía un niño o muy joven. Casi adolescente. Mi padre era un dirigente sindical, demócrata cristiano, falangista en aquella época. Claro. Era un buen dirigente sindical porque lo elegían casi siempre tesorero, cosa que fue muy importante para manejar las plata del sindicato. Mi madre, que era la concesionaria del sindicato Sewell y Mina, una persona con mucha personalidad, muy bella, además, físicamente, y por cierto, su alma maravillosa. Algunos dirigentes sindicales que yo recuerdo con mucho cariño, que eran amigos de mi padre, un señor León, ponte tú, que hablaba con un vozarrón hermoso,
Casi sus discursos eran escuchar a un tenor de una ópera maravillosa, estupenda. Y un cuñado comunista que está vivo, que por cierto me conocí desde muy joven y parece que él empezó a inculcarme cosas de izquierda. Nunca he sabido muy exactamente porque estaba lejos de mí todavía tomar cuando chico una opción política. Ajá. Pero esas son las personas y mis amigos, los amigos que nunca se olvidan, los bravos, los términos y todo eso, porque éramos una cofradía, los niños formábamos parte de una, no de pandilla, eran grupos que estábamos en la misma escuela pública. Estaban muy aislados, así que además se muy supone... aislados, teníamos que convivir todo el día. Yo pasaba en la casa de los bravos, que a lo mejor si ven este programa se recordarán de mí. Quizás hasta han votado por ti. No, fíjate, porque no han tenido oportunidad, porque no han ido al norte. Ellos se quedaron, uno en Rancagua, el otro en Santiago. El otro creo que está en Valparaíso ahora. Ajá. Su madre, una señora maravillosa que me cobijaba todos los días para leer el Peneca. Entonces yo leía el Peneca, leía en voz alta el Peneca. Las historias de Sandokan o Simbad del Marino. Entonces formaba parte de mi imaginario infantil andar por las escaleras que tienen los gringos, ¿no? Esas escaleras que tienen las escaleras de fierro fuera de los edificios, subir por aquella. Era muy bonito porque era una aventura vivir en una ciudad así. Después tú te viniste a estudiar a Santiago, creo que en el Valentín Letelier y después en el Liceo Arturo Alessandri Palma, creo. En el Liceo número 8, claro. En el Liceo 8. Pero tempranamente, ya en el año 55, tú ya eras un dirigente importante dentro de los estudiantes secundarios. ¿Cómo es eso que entras al Partido Socialista y tan rápidamente el liderazgo, no? Bueno, lo que pasa es que mi familia era una familia de izquierda en general, salvo mi padre que era falangista y que lo hice sufrir mucho cuando le dije que había ingresado a la Juventud Socialista. Yo pensaba que eso lo iba a satisfacer porque el único temor que tenía que yo me hiciera comunista, pero él tenía un problema con los comunistas. Y por cierto, claro, en el Liceo Valentín Letelier conocí a algunos muchachos socialistas. Y yo tengo todavía un primo hermano, Alfredo Yumañán. Padre de nuestro Alfredo, que lo vemos todos los mañanas, los domingos. Sí, ha estado aquí en este programa también. Fíjate, Alfredo también era ya socialista. Y todos esos factores, mi cuñado comunista, en fin, me llevaron seguramente muy temprano, ya en el liceo, a tomar una opción política. Pero una opción política que nació fundamentalmente en la lucha, como diríamos. Porque el Liceo Valentín Letelier era el antiguo liceo, que no es el que actualmente existe ahí en Recoleta. Era la casa donde don Diego Portales llevaba sus mulas cargadas de mineral y por lo tanto venía de 1830. Una casa que se caía sola. Las murallas se venían encima de los estudiantes. Incluso un compañero mío del curso lo aplastó una de estas enormes murallas y murió. Y por lo tanto salíamos a la calle cada cierto tiempo a protestar en contra del gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, haber sido. Sí, claro, sí, para sí. 50 y tantos, para que construyeran un nuevo liceo. Y luchábamos mucho, salíamos con las niñas del Liceo 4, por cierto, también movidos por otros intereses ahí. No te pongas tan serio al decir eso. Por cierto, movidos ahí por interés teníamos algunas amigas. Salíamos a las calles a protestar y nos íbamos a La Vega, a la zona de La Vega, a protestar, pero con gran entusiasmo. No de la manera violenta como hemos conocido posteriormente, pero con mucha protesta, mucho discurso. Y yo parece ser que tomé una opción ahí rápidamente por conducir el movimiento de los estudiantes. Ajá. Después entraste al pedagógico a estudiar una de las carreras más lindas que existen. No es porque venga muy de cerca la recomendación, pero es historia. ¿Cómo era el pedagógico en la década del 60? Tú ya con toda una mini experiencia política socialista en un pedagógico de comienzo de los 60, me imagino. 67. Ah, más tarde ya. 67 ingresé al pedagógico. Ajá. 66. ¿Por qué historia? Mira, yo opté por Derecho y por Historia. Quedé en los dos lugares. Pero ir a la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile y encontrarse con unos señores que en el bar, en la suerte de la Fuente de Soa que tenían, lo atendían a uno con chaqué blanco, con humitas, y todos vestidos de corbata. Y el pedagógico, en donde las niñas, los niños podíamos estar en los prados maravillosos del pedagógico de allá en Macul, en donde los profesores llegaban sin corbata, en donde podíamos vestirnos como se nos viniera en gana,
sin atentar, por cierto, contra la norma de la moral, donde había un ambiente mucho más relajado. Sí. Me pareció mucho mejor quedarme en historia. Y alcancé a ir a Derecho Romano un par de meses, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pero me quedé en el pedagógico de Macul, porque empecé a darme cuenta que ahí estaba mi gente, la gente más parecida a mí. Clases medias, que teníamos derecho a acceder a la universidad gratuitamente, como era en aquel tiempo. Estuve en una carrera hermosa, como tú muy bien lo conoces, Patricia. Es una carrera tan hermosa como es historia, como geografía. Yo me especialicé un poco más en geografía, pero la historia es la que me sigue apasionando, por cierto. Sí. Cuéntame tus profes de esa época. Grandes profesores, don Hernán Ramírez Necochea, Claro. comunista, un gran historiador, profesor de León, panameño, Sí. un gran profesor. Feliu Cruz. Él en ese momento se estaba yendo. Ajá. Se había dejado de contar los pelos del gato de don Diego Almagro, como decíamos. Entonces se estaba yendo Feliu Cruz. Que estaban ya Sergio Villalobos, Sergio los Villalobos, ya. los historiadores más, digamos. Sergio Villalobos, joven. Góngora estaba también. Don Mario, Don claro. Mario Góngora, fui alumno de él. Una generación de muy buenos profesores de historia y de geografía. Ajá. De geografía estaba Flores, estaba Eusebio. Eusebio. Sí, Don hasta el día de hoy creo que está. Sí, en el don Eusebio pedagógico. hace poco se jubiló. Ya Sí. estuve ahí el día que le dieron unos premios a don Eusebio. Así que fueron grandes profesores, yo tuve muy buenos alumnos, como Kena Horwitz, compañeros de curso, Sí. como la Silvia Hernández, la hija de Hernández Parker. Un curso bastante privilegiado en ese sentido. Pero en ese momento ya, en 67, obviamente la influencia de la Revolución Cubana en la 57 juventud. estoy probando. Sí, yo creo que fue el 57. Sí, se me fue el calendario para Se te adelante. fueron 10 años. 10 ¿ah? años, 57. Pero en el 57 entraste al pedagógico, sí. Y bueno, viene 59, 60 la Revolución Cubana y obviamente estuve en el pedagógico, en un centro bastante politizado. ¿Cómo fue la llegada de la influencia del Che y de Fidel en tu propia realidad, en tu propio mundo? Mira, el 57 yo creo que todavía la Revolución Cubana no tenía Nada. mayor. No Lo que sí había, había no una había gran empezado. influencia de las juventudes políticas. Habían tres juventudes políticas muy importantes. Uno que diría yo que era una suerte de democracia cristiana, juventud democrática cristiana, que era la Unión de Jóvenes Católicos del Pedagógico, la USP. Luego estaba la Juventud Comunista, la Juventud Radical también, pero no era tan poderosa, fundamentalmente los grupos de paramazónicos eran bastante importantes ahí, y la Juventud Socialista. Yo ya era socialista. Y por lo tanto ahí me dediqué a reorganizar o organizar a los jóvenes socialistas que llegaban allá, y jóvenes, también mujeres, sobre todo las de psicología, periodismo, me parecían estupendas que pudieran ingresar al núcleo de los socialistas. Había un ambiente de discusión muy grande, muy grande. Sobre todo porque en ese momento había una discusión que ahora es actual todavía, el tema de Estado docente, libertad de enseñanza. Una gran discusión ideológica que se armaba en el pedagógico respecto al rol del Estado, al rol de la actividad privada en la educación. Luego había también una influencia del medio ambiente en general. El país estaba viviendo los últimos años de Ibáñez. Y se legalizaba el Partido Comunista. Exactamente. Y aparecía un Partido Comunista muy poderoso. Y la Juventud Comunista también muy poderosa. En una contraposición al PS, porque ustedes hasta el 56 de la formación del FRAP, el Partido Comunista con el Partido Socialista no eran muy buenos aliados. No éramos muy buenos aliados. ¿Por y qué? Ya se estaban armando. Por una vieja historia que yo no conocí mucho, así no la viví directamente, pero es la disputa que se produjo entre las fuerzas socialistas y comunistas en la década del 40. Sí. A propósito de las luchas obreras, donde los socialistas se peleaban con los comunistas tanto en el salitre como en el carbón. Y las peleas no eran peleas menores, eran peleas a balazos. Sí. Mucha muerte. Por mucha hegemonía, y además porque el Partido Socialista, con el liderazgo nacional que tenía en esa época, había levantado una opción antistalinista muy dura, muy firme. Claro. Y los comunistas todavía seguían las alas del triunfador de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente. Y en cambio los socialistas no. Los socialistas tenían una cosa antistalinista muy poderosa. Nunca la reconocía suficientemente.
Y toda la juventud que ingresamos, la juventud socialista en aquella época, teníamos, no como enemigos, pero sí teníamos una gran distancia a lo que significaba la figura de Stalin. Sí. Y por lo tanto de los comunistas en Chile. Pero luego eso empezó a cambiar, fundamentalmente por el liderazgo de Allende. En el 52 ya Allende había sido candidato a la presidencia con los comunistas, pero con un sector del Partido Socialista. Y luego el 56, 58 se preparaba la primera campaña del FRAP, con Allende como líder. Y por lo tanto, muy rápidamente todos los jóvenes nos pusimos a trabajar por la candidatura que casi tuvo a punto de ganar, como tú sabes, de Salvador Allende del año 58. Eso unió mucho a los socialistas y los comunistas, y a los jóvenes también. Y eso nos permitió tener, por ejemplo, durante todos esos años, la dirección del pedagógico, del Centro de Alumnos. Yo fui presidente del Centro de Alumnos de Historia y Geografía, luego también fue de haber sido secretario general del Centro de Estudiantes del Pedagógico. Entre socialistas y comunistas y radicales nos repartíamos la dirección del pedagógico. Pero podríamos estar de acuerdo que a partir de en la década revolucionaria, como le llaman la década del 60, a partir de la Revolución Cubana, el Partido Socialista empieza a tener un vuelco, se radicaliza. Quiero hablar de alguna manera de Linares, de Chillán, que son bajo ya el gobierno de Eduardo Frei, cuando el Partido Socialista empieza a tomar una posición cada vez más, yo diría fuerte, más dura, más violentista quizás. Y me interesa mucho porque yo creo que, por ejemplo, del Congreso de Chillán, que tanto se ha hablado, y que la derecha ha hablado mucho del Congreso de Chillán, tú sabes que no hay actas, solamente están los votos. Y tú eras, en ese momento, un miembro del Comité Central del partido. No sabes el interés que tengo de escucharte. Es parte de una historia muy importante. Sí. Pero mira, la radicalización del Partido Socialista empieza a producirse con la Revolución Cubana, efectivamente. No los comunistas. Los comunistas al principio no tenían nada que ver con la Revolución de Fidel Castro. Exactamente. Y por lo tanto la radicalización, porque se radicaliza la lucha de la sociedad chilena y la sociedad latinoamericana, en vista de las agresiones que Estados Unidos cometía contra Cuba. Y eso provocó un gran impacto en Chile, y sobre todo en la juventud, toda América Latina, yo diría. Y todos nos fuimos radicalizando. Después vino una segunda radicalización en la juventud socialista, fue las lecturas ya más finas, de tanto de Marx como de Lenin. Yo creía que la Revolución Cubana por un lado, la Revolución China y Mao Zedong de alguna manera influyen bastante, pero fundamentalmente las lecturas que empezamos a hacer, tanto en el pedagógico como en todas las demás escuelas de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, tanto de Marx como de Lenin, fueron radicalizando ideológicamente al Partido Socialista. Esto efectivamente se expresa en el Congreso de Chillán. Pero antes del Congreso de Chillán, en el Congreso de Linares. El 65. Que es el 65. Ahí se produce la primera vez que el Partido Socialista insinúa transformarse en un partido marxista o un partido marxista-leninista. Exacto. Se insinúa solamente. Es en el Congreso de Chillán en donde, aun cuando no se transforma en un partido marxista-leninista en el sentido clásico de la palabra, sí sus actas y sus resoluciones, particularmente la resolución por la cual el Partido Socialista decía que si no había una vía legal, buscaremos otras vías para acceder al poder, y por eso se interpretó que también íbamos a acceder por la vía armada. Ahí hay una radicalización en la palabra, fundamentalmente. ¿Me puedes contar un poco detalles de ese congreso, quiénes participaban, si hubo pugnas entre ustedes mismos sobre qué camino tomar? Yo creo que en ese tiempo, no sé si me equivoco, Ricardo, tú eras más bien de una línea guevarista, es decir, de una línea más radical. Más radical, cierto. Casi toda la juventud que ya habíamos tenido experiencia de radicalización en nuestras luchas, particularmente estudiantiles, en nuestra participación en todo lo que fue la reforma agraria, impulsada por el gobierno de Frei, la toma de fondo que hicimos en varios lugares de Chile, la reivindicación de la lucha de los campesinos, en fin, eso nos radicalizaron, por cierto. El Congreso propiamente tal no fue un Congreso ideológico, ideologizado. Hubo una pugna, menor diría, pero pugna al fin y al cabo, en donde Allende estaba en una posición contraria a las resoluciones que se adoptaron al final. Exactamente.
Incluso me acuerdo que se le gritó, era una socialdemócrata, se le dijo. Y eso era un insulto, como Era un decirle insulto fascista. muy serio. Decirle socialdemócrata a una persona era decirle cosas terribles. Allende, con esa capacidad que tenía de discutir, discutió largamente con un compañero hoy muerto, murió en el exilio en Francia, el doctor Maginti, porque él no se sentía ofendido, pues se le decía socialdemócrata. Hizo una intervención maravillosa, que por cierto nos entró por un lado y no salió por otro. Claro. Fue un ambiente en donde la radicalización venía desde afuera, no de adentro. Los socialistas no eran radicalizados. El ambiente interno del Partido Socialista no era un partido de extremistas como se ha pintado. Era gente, muchos diputados, muchos senadores, Salomón Corbalán, Chadwick, entiendo que tío... Pero estaba Adonis Sepúlveda. Adonis Sepúlveda era tal vez el ideológicamente más radicalizado, porque él había hecho una lectura muy a fondo, fundamentalmente en las teorías trotskistas. Y él era parte de una cierta cultura trotskista que se había incorporado en el Partido Socialista de la década del 40. Pero el resto no era un partido muy radicalizado. Los jóvenes eran más radicalizados y la realidad externa del Partido Socialista. El Partido Socialista se había quedado muy frustrado con la derrota de Allende del 64, en donde no había muy pocos votos. Por muy pocos votos. El cura Catapilco. Y eso fue el 58. El 64 claro. Fue Frey que le ganó lejos. Bueno, es que la derecha entera votó por Frey. En que la derecha votó entera por Frey. Claro. Entera. Y eso provocó un impacto muy grande dentro del Partido Socialista. Sí. Y eso fue un factor de radicalización también que Allende no pudo contener. Allende no pudo contener. Y eso fue lo que, de ese congreso, yo estoy tratando de escribir algo, rescatar un poco de lo que fue ese congreso, porque se ha pintado mucho, se ha dicho mucho respecto a lo que el Partido Socialista adoptó en aquella oportunidad. Yo diría que se ha mistificado mucho. Y que es muy contrario porque la gente en general cuando habla de violencia en materia política en la década del 60 se imagina más bien al Partido Comunista, que en su base, en su fundamento obviamente, al pensar en la lucha de clases y al postular la lucha de clases hay una línea clara. Pero el Partido Comunista era mucho más tranquilo, no solo en la Unidad Popular, sino en la década del 60 en relación al Partido Socialista. Por cierto. Y es una contradicción, es una cosa muy extraña. El Partido Comunista era un partido que seguía muy de cerca todo lo que significaba la Unión Soviética y el papel y el rol que esta jugaba en América Latina y en el mundo. En ese momento estaba la tesis de la coexistencia pacífica, que había lanzado, no sé si Khrushchev, luego de la muerte de Stalin. La coexistencia pacífica que fue de un impacto muy grande. Tanto es así que eso explica por qué los comunistas no estuvieron en ninguna de las luchas guerrilleras que hubo en América Latina. Claro. Si uno mira lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Centroamérica, los partidos comunistas les costó incorporarse a esa lucha, porque ellos estaban más bien en la idea de una coexistencia pacífica con el capitalismo y con el imperialismo norteamericano. Y casi todos los grupos guerrilleros eran grupos que no tenían nada que ver con la Unión Soviética. Algunos, claro, más vinculados con el maoísmo. En el caso de Chile, claro, la radicalización se produce en el Partido Socialista y luego en una escisión del Partido Socialista que es el MIR. El MIR nace del Partido Socialista. Y es la expresión ya, claro, y es la expresión más radical. Claro. Y los helenos que eran parte de... Era un sector del Partido Socialista que estuvieron muy vinculados desde el punto de vista militar, de la formación militar con Cuba y con el MIR. Y que tuvieron una relación muy estrecha con lo que fue la experiencia de Guevara, del Che Guevara en Bolivia. Los helenos del Partido Socialista fueron los que ayudaron más al Che Guevara, y puedo decir que también yo ayudé. Ayudé de una manera muy sencilla, llevando una maleta que nunca supe para dónde iba hasta la frontera con Bolivia. No te puedo creer. Sí, de Santiago salí, en Antofagasta encontré una persona, la persona me dijo que tenés que ir a Calama, en Calama encontré una persona que me pasó una maleta, me tomé el tren que llegó a Yagüe, y en Yagüe una persona vino del otro lado de la frontera y yo le pasé esa maleta. Y eso era una cosa para ti importante. Para mí era una cosa muy importante, ayudar en ese momento al Che Guevara de esa manera. Claro, es posible que alguna gente diga, mire, se está contando un cuento, pero bueno, un cuento que para mí es muy importante porque en ese momento éramos capaces de hacer aquello. Y muchos socialistas, jóvenes socialistas, se fueron a pelear con el Che. Eso no se ha sabido,
mucho, porque fueron muchos. Todavía hay socialistas que murieron en Bolivia y que nunca sus restos han podido ser repatriados a Chile, porque no se sabe dónde murieron. Este es el tiempo de olas de la Organización Latinoamericana de Solidaridad entre, digamos, todos los grupos más violentistas, entre comillas, que están organizándose para generar una segunda Cuba en América Latina. Bueno, la ola surge, por cierto, de iniciativa de Cuba, la Organización Latinoamericana de Solidaridad. De solidaridad, claro. Y claro, fue un lugar de encuentro de todos estos grupos, sectores, partidos, en fin, que estaban en alguna actividad, fundamentalmente de lucha armada, en sus respectivos países. ¿Tú fuiste a Cuba? Yo sí fui a Cuba, sí. En esa época, sí, mucho que fuimos a Cuba. No a un entrenamiento militar, como algunos piensan, ¿no? Pero ¿Nunca tomaste un arma? Sí, claro, por cierto, nos enseñaron a disparar. Por cierto, ir a Cuba no era ir tan difícil de pedirle a alguien que le enseñara a disparar. Sí, claro. Pero bueno, era parte de nuestra asistencia. Pero en la ola también estaba Allende. Y Allende nunca patrocinaba la lucha armada en Chile. Nunca la patrocinó. Tanto así que tiene un libro que seguramente debe guardarlo la familia Allende, particularmente Isabel, un libro que está autobiografiado, por Fidel Castro. por el Che, no por el Che, por el Che, que dice a Salvador Allende que por otras vías busca lo mismo. Claro. Y en la ola estaba Allende, y estaba el Partido Socialista, y el Partido Socialista en ese momento no propiciaba la lucha armada, pero estábamos más bien en la lucha electoral. Sí. Tanto así que inmediatamente después de Chillán, este famoso Congreso de Chillán, que tanto ha dado a hablar, el Partido Socialista apoyó a don Baltra, se llamaba. Alberto Baltra. Claro. En una experiencia electoral, estrictamente allá en Temuco, donde quería ser senador. Me interesa preguntarte, era la cuarta vez que se presentaba Allende como candidato a la presidencia en el año 70, pero quien le puso más problemas fue su propio partido, el Partido Socialista. ¿Qué pasaba con Allende? Era justamente lo que tú me estás relatando, que él era, quizás pensaba en una vía más electoral para llegar al poder, mientras que la gran masa buscaba otra fórmula. La mayor parte de los socialistas estaban con Allende. Tuvimos que hacer un plebiscito interno, esto que ahora se llama primarias. Sí. El Partido Socialista lo hizo, porque habían dos candidatos que el Partido Socialista tenía para las elecciones presidenciales del año 70. Uno era Aniceto Rodríguez y el otro Salvador Allende. Muchos pensaban que Salvador Allende, mire, ya cuarta vez, demasiado. Fíjense que ya cumplió. Y había un grupo importante de compañeros. Yo era miembro del Comité Central, como tú recordaste muy bien, porque salí elegido con una alta mayoría en el famoso Congreso de Chillán. Y claro, nosotros decíamos, mire, entre los dos preferimos a Carlos Altamirano. Porque él había levantado una tesis que era más de izquierda de Salvador Allende, no tan de derecha, entre comillas, por lo menos. Sí, claro, todo esto. De Aniceto Rodríguez. Pero Carlos Altamirano se retiró. Dijo, yo no soy candidato. Muy bien. Entonces vamos a consultar a las bases socialistas. E hicimos las primarias. Y cada uno nos fuimos a distintos lugares de Chile. A mí me tocó Talca y Curicó. Y ahí al final, unas reuniones ampliadas, muy grandes, socialistas por aquí, por allá, por todos lados. Ya, compañeros, levante la mano los que están con Allende. Se levantó más de la mitad, mucho más. Levanten la mano los que están con Aniceto, muy poco. Levanten los que no están con ninguno de los dos, muy poco. Por lo tanto, Allende ganó lejos, salvo la Unión y salvo allá cerca de Valdivia, no en Valdivia, la Unión y seguramente Los Lagos. Ahí ganó Aniceto. En el resto del país ganó Allende. En esa suerte de primaria que el Partido Socialista hizo de Arica Magallanes. Y por lo tanto se impuso la candidatura al interior del Partido Socialista. Quienes no querían a Allende eran los comunistas, que preferían un radical como Alberto Baltra. Claro. O los mapos que querían a Chonchol. Claro. O los comunistas que querían también a Neruda. Claro. Y después que Neruda dijo, no, mire, yo no estoy para esas cosas, entonces, ya, muy bien, Baltra. No querían a Allende, los comunistas. Y preferían, dentro de los socialistas, preferían a Aniceto Rodríguez. Y estoy convencido que los comunistas que ven esta historia que estoy contando y que conocen esa historia del pasado van a estar de acuerdo conmigo. Sí. No les gustaba mucho Allende. Claro. Preferían a Aniceto por esta misma razón que tenían algunos socialistas. Mire, Allende cuarta vez, mucho.
Pero nos fuimos entusiasmando todos, incluso aquellos sectores más de izquierda, que apoyamos a Allende dentro del Comité Central, donde por lo demás, dicho sea de paso, a lo mejor en algún libro está relatado, Allende ganó perdiendo dentro del Comité Central del Partido Socialista. Exactamente. Porque los votos positivos fueron a favor de Allende, fueron 13, y los votos de abstención fueron 14. Faltó uno, pero ya éramos 28. Éramos 28, por lo tanto, esta es una historia que es muy poco. Y que las personas que apoyaron a Aniceto Rodríguez eran Carlos Altamirano, Clodomiro Almeida y y Adonis Sepúlveda. O sea, el liderazgo del Partido Socialista no estaba con Allende, estaba más bien con Aniceto. Pero posteriormente Allende yo creo que se fue ganando uno por uno, y todos en medio de la campaña, muñeca, con su gran muñeca, su simpatía, su liderazgo, la manera en cómo la gente recibía el mensaje de Allende. ¿Tú eras un buen amigo de él? No tanto buen amigo, yo era más amigo de la Tati, ya, de la Isabel menos, pero también. Doña Tencha, profesora de historia igual que tú y yo, me quería mucho, justamente porque era profesor de historia. Claro, yo creo, fundamentalmente. Sí, eso une mucho. Hay afinidad. Hay afinidad. ¿Ah? Siempre me interrogaba ella acerca del Imperio Romano, le encantaba interrogarme acerca del Imperio Romano. ¿Quién era Tito Livio? Yo tenía que recordarme quién diablo era Tito Livio. Claro, porque se supone que un profesor de historia lo tiene que saber todo. Tiene que saber todo. Es una cosa así terrible. Bueno, y esa simpatía de Allende hacía que fue ganando a todo el Partido Socialista. Ya después, cómo el Partido Socialista se comporta en el gobierno de Salvador Allende es otro cuento. Sí. Es más difícil de explicarlo, pero tiene explicaciones, por cierto. Sí, voy a llegar a eso, pero antes tengo una duda. Siento yo, por lo que he leído, por lo que he escuchado, que uno de los grandes problemas que tiene Allende como presidente es la conformación de un comité de la Unidad Popular que de alguna manera significaba que la autoridad del presidente tenía menos valor que la de ese comité, que en forma absolutamente unánime tenía que dar el pase para las grandes cuestiones de gobierno. Primera pregunta, ¿es así? Y segundo, ¿no te parece un poquito...? Era propio de la época. Bueno, yo no era miembro del Comité Central del Partido Socialista porque yo no fui el reelegido en el año 71 en el Congreso de La Serena. De La Serena. Y es ahí donde se conforma una nueva dirección del Partido Socialista encabezada por Carlos Altamirano. Ahora, aparecía como lógico que los partidos de la Unidad Popular tuvieran mucho que decir en la conducción del gobierno de Salvador Allende. Y era lógico que Salvador Allende también aceptara de alguna manera que los partidos influyeran de manera determinante. Y no por el cuoteo, que sí existió, como no existió por en el propio gobierno militar, también existió el cuoteo, los marinos para acá, los militares para allá. Sino fundamentalmente porque se entendía que el proceso histórico en que encabezaba Salvador Allende no podía hacerlo sin los partidos. Los partidos contaban, no como ahora, contaban realmente en la sociedad chilena. Pero la división entre los mismos miembros de la Unidad Popular, las diferencias eran bastante sustantivas, mucho más que en la concertación. Se fueron produciendo. Se fueron produciendo. Yo diría que todo el año 71 hay una gran unidad de la Unidad Popular. No hay grandes disentimientos. Las primeras divisiones o puntos de vista distintos se empiezan a producir a propósito de la conducción de la economía. Exacto. Entonces, con Buscovich. Con Buscovich y Milla, por otro lado. Exactamente. Entonces, son dos personajes que representan dos cosas distintas. Buscovich radicaliza la visión económica de la Unidad Popular. Milla era bastante más conservador, entre comillas, de lo como que buen habíamos. Comunista. Como buen comunista, Claro. En ese momento. Salvador Allende estaba mucho más cerca de Milla. Y en ese sentido, algunos han dicho que era más comunista Salvador Allende. No, yo creo que el Partido Comunista en ese momento tenía un grado de seriedad y responsabilidad en el manejo de los asuntos internos del país más grande que la que tenía mi partido. Es duro decirlo, pero porque en el Partido Socialista se empieza a producir la radicalización en la medida en que avanza la Unidad Popular. Por cierto, avanzar sin transar, que era el lema. Que se expresa en el avanzar sin transar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el Partido Socialista es el que más claramente empieza a percibir los obstáculos que se empiezan a generar en Chile para que el programa de la Unidad Popular y de Salvador Allende se pudiera materializar. Esto en el campo, esto en las empresas, esto en la relación de los dueños del poder económico en Chile con los obreros, en los militares de alguna manera, pero no tanto, no se percibía que los militares pudieran llegar al punto que llegaron posteriormente, en el plano internacional.
plano internacional de Estados Unidos, los socialistas éramos muy sensibles a aquello. Por conocimiento o por intuición. Pero el hecho es que yo... Y por una historia, y digamos, por una Guerra historia, Fría. Guerra Fría y claro. todo aquello. Cuando Chile nacionaliza el cobre, vale decir Chile y no solamente Salvador Allende, yo me encontraba de paso por Europa. Los grandes titulares eran que había que aislar a Chile por esta osadía de nacionalizar el cobre. En países que hoy día jamás uno se imaginaría, como en Holanda, por ejemplo, se impidió la llegada de un barco que traía cobre chileno. Entonces los trabajadores, los estudiantes en Ámsterdam salieron a la calle para exigir que el cobre fuera desembarcado de ese barco. Entonces el barco se fue. Bueno, yo estaba allá porque venía de una reunión de juventudes que se había realizado en Finlandia, en Helsinki. Entonces, todos esos fenómenos de radicalización explican de alguna manera la radicalización del Partido Socialista. Una pregunta en relación a lo que tú dices tiene que ver con otra pregunta como de fondo. ¿Dentro del UP había algún grupo dentro del Partido Socialista o del Partido Comunista que viera la vía electoral como un camino, pero no lo definitivo para alcanzar el poder? Porque una cosa era llegar por la vía electoral a ser presidente de la República Salvador Allende y la Unidad Popular, pero otra cosa muy distinta era tener el poder total. Entonces, Buscovich, de alguna manera, te lo pregunto porque no lo sé, ¿puede haber estado en esa línea de querer radicalizar, de generar una situación económica cada vez más difícil, como para poder generar... Es una gran incógnita que tiene el proceso de la Unidad Popular, porque yo te voy a responder con dos hipótesis. Una hipótesis es la radicalización ideológica del Partido Socialista, del MIR, parte de la Juventud Radical, del MAPU, de los MAPU posteriormente. Hay una radicalización ideológica. Sin duda. Que de tal entidad que todos entendíamos que este tránsito de la democracia formal era un mero tránsito y en consecuencia en algún momento teníamos que dar un salto cualitativo para llegar a la construcción del socialismo. Ese producto de la radicalización, pero producto también de la experiencia más concreta y de la enseñanza de Salvador Allende, de la postura de Salvador Allende. También entendíamos que era perfectamente posible que a través de la vía electoral, de la vía de respetar la Constitución, las leyes, tal cual como lo decía Allende, desde el primer mensaje que él envía a los chilenos el 21 de mayo de 1971, era perfectamente de fundar las bases sobre un sistema más avanzado que para nosotros era el socialismo. Lo sigue siendo de otro punto de vista, pero en fin, es una discusión más ideológica que no es el caso de ahora. Entonces habían dos mecanismos distintos para entender este proceso. Eso nunca se juntaron. Ni la radicalización ideológica dio paso a entender lo que era el mensaje de Salvador Allende, ni el mensaje de Salvador Allende fue capaz de impregnarlo a tal manera a los partidos en su radicalización que estos dejaran de serlo. Por otro lado, la sociedad chilena empezó a adquirir un grado de violencia interna muy grande. Esa violencia interna era una violencia ideológica, por cierto, pero no una violencia solamente que provenía de la izquierda. Es toda la sociedad chilena que empezó a radicalizarse y a adquirir mecanismos de violencia para dirimir las dificultades que teníamos internamente. No había grupo político, incluyendo los de derecha, por cierto, que no tuvieran grupos de jóvenes. Las brigadas, Rolando Matos, Patria y Libertad, Brigada Ramona Parra, Brigada Elmo Catalán. Era como en la época de los años 30, ¿te acuerdas? En la década del 30 fue igual. 30 fue muy similar. Muy similar en eso, sí. Muy similar. Incluso la izquierda chilena de aquella época se radicaliza en grupos trotskistas, anarquistas, comunistas, en fin. Esto es muy similar y yo creo no siempre bien estudiado, porque lo hemos hecho todavía muy encima de lo que fue este proceso tan traumático para la sociedad chilena. Entonces, hay el cuadro de radicalización ideológica, el mensaje de Salvador Allende, más la manera poco democrática, un tanto violenta para dirimir las diferencias, generaron un ambiente extraordinariamente difícil para manejar, aún para un líder tan potente como era Salvador Allende. Y no es que le haya faltado el pantalones, como dicen algunos, no, sencillamente era muy complejo de poder dirimir toda esta enorme dificultad que significaba la radicalización ideológica por un lado
mi mensaje que no llega a impregnar profundamente a las bases de nuestros partidos. El Partido Comunista era el partido más moderado, pero era el partido más radicalizado desde el punto de vista ideológico, Exacto. porque era un partido muy marxista-leninista, muy prosoviético, en fin. Los socialistas, los del MIR, eran más amigos de lo que era la experiencia cubana y todo lo que significaba aquello en América Latina. Entonces, yo creo que el fenómeno de la unidad popular hay que entenderlo a partir de este tipo de fenómenos que son poco posible entenderlo. Así rápidamente, Tan claro. rápidamente. No, obviamente. Y yo he rescatado mucho de los discursos de Salvador Allende. No hay ningún discurso en donde él diga tenemos que ir a la lucha armada. Por el contrario, advertía que no se fuera a radicalizar más la situación en Chile. Él tiene... Pero indultaba a grupos violentistas, sí. Los contactos del Partido Socialista en el tiempo de la Unidad Popular con las Fuerzas Armadas existieron a nivel oficial o a nivel extraoficial, y a ti te tocó tomar algún contacto con grupos militares, marinos, Yo sé que Fuerzas existieron, Armadas? yo sé que existieron, pero yo personalmente no tuve ninguna posibilidad, sino lo habría hecho. Hubo contactos, por cierto, Sí. porque habían suboficiales que tenían una cierta simpatía por la experiencia de la Unidad Popular. Yo tuve más contacto con militares en la Universidad Técnica. Tú eras secretario general. Porque era secretario general de la Universidad Técnica, y ahí tuvimos un contacto exactamente con la Fuerza Aérea. Porque muchos suboficiales y oficiales pudieron especializarse en ingeniería. Se les generó a ellos las posibilidades ciertas de poder acceder a cursos superiores. Justamente como secretario general de la Universidad Técnica, tú fuiste un testigo muy cercano a un tema que también está con signo de interrogación en la historia, que tiene que ver con ese famoso plebiscito que se suponía que Allende iba a anunciar el 12 de septiembre de 1973, el 11, en la Universidad Técnica del Estado, para bajar un poco el nivel político. Estábamos a punto de una guerra civil, ¿no es cierto? Algunos historiadores, algunos periodistas, algunos políticos lo han negado, otros lo han empezado a redescubrir. Creo que tu opinión es muy importante, justamente porque era secretario general de y estuvo a cargo de la organización del evento que se iba a realizar el mismo día 11. A ver. Al frontis de la universidad, hoy Universidad de Santiago, teníamos instaladas las mesas, las sillas, los paneles, en el podio donde iba a hablar Allende. El día anterior, para decir el día 10, si no me equivoco fue un día lunes, llegaron la gente de la dirección de la radio, la ORIT se llama, o la ORI, o algo así, de Radiodifusión de la Moneda. Sí. Para decirme, mire, es fundamental que esto salga a tal hora, porque vamos a tener cadena nacional, porque el presidente va a anunciar el plebiscito. Yo, que era conocedor de estos temas, pregunté rápidamente si el Partido Socialista estaba de acuerdo en el plebiscito. Sí. Me dijeron que no. No, bueno. Altamirano No estaba de acuerdo. El día domingo, Altamirano había hecho un discurso que también se le echaba mucho la culpa a ese famoso discurso. Un discurso fue 2 días antes del golpe, el famoso discurso del Estadio Chile. Pero no estaba de acuerdo el Partido Socialista, formalmente. Otros estaban indecisos, pero Allende, al parecer, tenía la decisión tomada, producto de las conversaciones que había tenido tanto con Toá como con Letelier, Orlando. Los tres, al parecer, estaban por echarle para adelante con la idea del plebiscito, y Allende lo anunciaba en un lugar neutro, por decirlo de alguna manera, y muy prestigiado como era la Universidad Técnica del Estado. ¿Cuál era el tema del plebiscito específico? Dado que existían diferencias muy profundas respecto a las áreas de la economía del país, Allende estaba en la idea de sostener de plantearle al pueblo de Chile si creábamos las 3 áreas o se creaban solamente 2 áreas, la área estatal y la área privada. Si había o no un área mixta. Segundo, si le entregamos al Congreso o a un Congreso constituyente la idea de definir cuáles eran los tipos de empresas que iban a estar en cada una de esas áreas. Y por cierto, Allende tenía la disposición de señalar claramente que él se iba del gobierno, culminados los 6 años de gobierno que establecía la Constitución del 25. De modo tal de que era un plebiscito, más bien un anuncio de plebiscito, que tenía un altísimo contenido político. ¿Hay algún documento, tú conoces, alguien que
que sepa cómo está... Estamos hablando de pura gente que no está viva. Que no está viva. Ni Toá, ni Orlando. Exacto. Oye, yo voy a tener... El general Prat creo que sabía algo. Pero en las memorias no dice. En las memorias no dice. Sí. Voy a darme un salto. Yo sé que tú sufriste bastante el día 11, que fuiste encarcelado, que saliste al exilio, que estuviste en Alemania Oriental. Democrática, sí. En Alemania democrática entre comillas. La otra era libre. No, pero te lo digo porque yo creo que uno de los grandes valores de Ricardo Núñez, digamos, dentro del Partido Socialista y reconocido por mucha gente y dentro de tu propia área política, es haber sido capaz, ya tan tempranamente como el año 1979, de hacer una autocrítica de qué es lo que pasó. Porque hay poca gente que entienda que Pinochet en el fondo existe porque hubo un Allende. Entonces me interesa mucho cómo fue que tú y el propio Carlos Altamirano, ¿ya?, fueron las personas que empezaron a revalorizar la democracia como realmente una democracia liberal occidental, y cuán doloroso de haber sido para ti ese proceso. Mira, no fue para mí nada doloroso porque yo fui un alumno predilecto de don Eugenio González Rojas. Ah, bien. Entiendo. Fui alumno de él. Sí. Y don Eugenio tempranamente, el 47, dijo que el socialismo sin democracia no era socialismo. Y la democracia solamente se podía expresar en su máxima expresión libertaria a través de la idea socialista. Los escritos de don Eugenio forman parte de mi acervo cultural e intelectual. Por cierto, con el paréntesis de con Chillán, el paréntesis, con toda la radicalización que sufrimos todos. Todos, bien. Y en el exilio, bueno, desde la cárcel, yo diría, empezamos a reflexionar acerca de qué es lo que había pasado, qué habíamos hecho mal. Yo diría que en el exilio tuvimos la oportunidad de empezar a conocer lo que estaba haciendo la experiencia de la Unión Soviética y sus países aledaños, detrás de la cortina de hierro, lo que era ahí un partido único, la falta de libertad de prensa, la libertad de reunión. Yo había estudiado en Checoslovaquia, además. Por lo tanto, conocía bien. Qué lindo país. Precioso país. Praga. Praga, una de las ciudades más bellas del mundo. Sí. Y por lo tanto conocí bastante lo que es el llamado socialismo real, que nunca me satisfizo, nunca. Tanto de que nunca me hice comunista. Yo me fui a estudiar por la Universidad de Chile a Praga, a estudiar geografía económica, pero nunca dejé de ser socialista. Y entendía que el socialismo podía perfectamente entenderse como lo entendía Allende. Sin embargo, no lo podía expresar ideológicamente de la manera como deberíamos haberlo expresado en su debido momento histórico. Luego, la experiencia que estaba viviendo la izquierda europea era una experiencia muy radical de revisión prácticamente de todos los grandes parámetros en lo que ésta se había movido desde la Segunda Guerra Mundial. El eurocomunismo, por ejemplo. Es la expresión más clara. Luego los partidos socialdemócratas, hay gente como los Palmer, Willy Brandt, Mitterrand, Felipe González, son la expresión de un nuevo paradigma en la socialdemocracia más progresista, más liberal desde el punto de vista ideológico, pero al mismo tiempo más radical desde el punto de vista de su compromiso social. Todos estos factores estuvieron muy presentes en nuestra reflexión para iniciar un proceso difícil que no ha culminado, en mi opinión, en el Partido Socialista, lamentablemente ni en la izquierda chilena. Por el contrario, yo creo que en el último tiempo ha sufrido retroceso, que nos llevaron a sostener una visión distinta de cómo teníamos que derrotar a Pinochet. Porque por la lucha armada íbamos a traerle más dolor al país, más dolor a los chilenos. Del socialismo Núñez, socialismo Almeida, ¿lo puedes explicar Bueno, porque lo que vivimos en la RDA, tomamos un camino distinto al punto tal que tuvimos que irnos de la RDA. Yo me fui a España, otros se fueron a Holanda, como Jorge Arrate, Carlos Altamirano se fue a Francia, porque no podíamos estar en un país en donde sí, los únicos socialistas que realmente eran apreciados por ello eran la gente que estaba con Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida posteriormente, por cierto, cambió radicalmente. Yo fui ayudante de él en la universidad, tengo un gran cariño por un hombre muy inteligente. Por su bonomía intelectual, por su capacidad moral, en fin. Pero en ese momento formaba parte de una suerte de influencia ideológica que
de la cual él no se deshacía totalmente como se deshizo posteriormente. Eso explica por qué tuvimos dos grandes vertientes del socialismo. El socialismo de Clodomiro, por un lado, representado por él, y el socialismo de Carlos Altamirano, por otro, y que en Chile lo representé yo cuando me vine clandestinamente al país. Entonces, yo diría que este proceso, un proceso de avances, de retrocesos, pero fundamentalmente de reflexión política, en donde todos tuvimos claro que había que derrotar de la manera que derrotamos un plebiscito de una dictadura, que había que construir un acuerdo amplio, concertación, que había que pensar dentro de la concertación de generar las condiciones para que el país avanzara a una sociedad más justa. Yo diría que eso ha sido básicamente lo que hemos hecho durante todos estos años. Ahora, desde el punto de vista político e ideológico nos falta más reflexión, porque el mundo ha cambiado, porque la sociedad chilena ha cambiado, porque tenemos fenómenos que nosotros no habíamos visto, no habíamos visualizado, porque la política se ha alejado de la gente, porque los partidos políticos no están cumpliendo el rol que deben jugar. Por distintos factores, yo diría que la renovación requiere de un nuevo impulso. Y a eso quiero dedicarme una vez que deje el Senado. Quiero dedicarme porque creo que el país requiere de un partido socialista fuerte, poderoso, comprometido con la libertad, con la democracia, pero fundamentalmente con los valores de la igualdad y de la libertad, que nos permitan efectivamente ir generando las condiciones para un gran movimiento social y político que dé cuenta de lo que hemos hecho durante todos estos años a través de la concertación, pero al mismo tiempo se dé cuenta de ese futuro difícil, complejo, que se avecina en nuestro país. En eso yo diría que a mí me sirvió mucho la experiencia de la RDA, me sirvió mucho la experiencia de las discusiones ideológico-políticas, intelectuales de Europa, me sirvió mucho la experiencia de estos 20 años de gobierno y de senador, pero creo que todavía, a pesar de todo aquello, sigo con la inquietud de que requerimos darle un nuevo impulso a estas nuevas ideas que nos permiten efectivamente dar cuenta de las demandas que hay, sobre todo de la juventud, por una expresión de izquierda más reflexiva y más capaz de dar cuenta de las inquietudes que tienen las nuevas generaciones. Si bien la frase no es del Partido Socialista, sino del Partido Comunista, ¿tú crees que se puede, y es la última pregunta que te hago, que se nos va el tiempo, podemos pensar en un futuro nacional sin perdón ni olvido? Yo creo que sí, sí. A pesar de que Chile, y tú sabes muy bien lo que ocurrió después de la Guerra Civil del 91, yo nací muchos años después, y me preguntaba un profesor, ¿tú eres balmacedista o eres antibalmacedista? 40 años después, le preguntaban a un niño si yo era balmacedista, no, y lo que impactó esa Guerra Civil. Yo creo que el golpe de Estado del 73 impactó de la misma manera, y va a pasar mucho tiempo, van a haber nuevas generaciones. Por cierto, estas generaciones tienen que ser capaces de ir generando las condiciones para un país más reconciliado. Pero esto es un proceso histórico, difícil, complejo, en que hay que tener paciencia, pero no hay que perder el rumbo. Hay que mantener la idea de que Chile tiene que reconciliarse, por cierto, para ser un país más moderno, en fin, para enfrentar los desafíos que tiene una sociedad como esta en el siglo XXI. Por ahora no estamos tan reconciliados, pero bastante más de lo que estábamos el día 5 de octubre de 1988. Exactamente. Oye, Ricardo, 1.000.000 de gracias. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido. Eres muy entretenido y has sido muy franco y muy directo en esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.